bueno, estoy tan contento y vamos un poco precipitados, pero de estar con Marta y con Arcais en esta mesa. Bueno, lo estaba diciendo, voy a contextualizar un poco cómo llegamos a ese sentido. Lo que hemos visto es un documental periodístico estrictamente de cómo fueron los acontecimientos, de cómo fue el cierre de Egunkaria. Esto pasó en el año 2003. Yo, pues hace ya, no sé, 7, 8 años, siempre tuve ganas de echar la vista sobre este incidente, que lo he contado en algunos sitios, también por un hecho, por un detalle personal. 2 meses más tarde del cierre de Egunkaria, que puso una bofetada colectiva importante, yo dirigía unos premios de la música aquí en Madrid, en el Juan Carlos I creo que era, con Mario Gas, y en esos premios Fermín Muguruza, que ganó el premio a la mejor canción vasca, al querer agradecer el premio, quiso denunciar el cierre de Egunkaria, el único periódico que daba acogida a la cultura y a la producción en euskera. Y en ese momento todo el auditorio Juan Carlos I, por la mayor parte de él, se puso a buchear y no dejar de hablar, ¿no? En unos premios que además eran muy reivindicativos, porque estábamos en pleno no a la guerra, ¿no? Bueno, estábamos en la mesa de realización y yo siempre recuerdo que se me saltaron las lágrimas de estupor, de indignación, y siempre supe en aquel momento que un día tenemos que hablar de esto, ¿no? Y entonces, 10 años después de cuando pasó eso, pues hablé con Arcais, hace ya 7 años o así, y le dije a Arcais, yo siempre he tenido ganas de echar la mirada, de dar un punto de vista sobre lo que supuso el cierre de Egunkaria y cómo se pudo hacer. Que fuera Arcais la persona, bueno, aparte que admiro mucho como escritor, como amigo, como persona, pero tampoco era una casualidad, es porque Arcais, creo que es su primera obra de teatro, por lo menos oficialmente, Los papeles de Sísifo, pero en su trayectoria como narrador, como novelista, hay casos donde él ha sabido, como por ejemplo fue en Twist, donde referenciaba el caso de Lasa y Zabala, pero trascendiendo estrictamente los hechos concretos, y también recientemente La voz del fakir, donde hace una indagación en la vida de Manuel Lazábal, un cantante también con una vida complicada. Es decir, Arcais había hecho ya una praxis narrativa de a partir trascender los hechos coyunturales y referenciarlos, pero ir un poco más allá, que es lo que a mí pues, me apetecía. Bueno, en 7 años él ha ido, fuimos escribiendo y fuimos corrigiendo muchas versiones a lo largo de estos 7 años hasta que hemos llegado pues, a Los papeles de Sísifo, que es una creación que efectivamente referencia a todo esto que habéis visto, pero que va un poco más allá, donde hay también una apuesta conceptual, donde se indaga entre los territorios colindantes de una comisaría y una redacción, o difumina los perfiles, donde se hace un poco una reflexión entre lo que es el ejercicio del periodismo a través de la entrevista, una reflexión de lo que es la entrevista y lo que es el interrogatorio, donde las éticas de cómo abordar esas profesiones están muy presentes. Es decir, se abre un territorio nuevo. Y en ese planteamiento pudimos llegar a levantar esta producción, y en ese contexto llega la invitación a una carta blanca en el Centro Dramático, y al cual tengo que agradecer la posibilidad. Y ahí cuando surge el planteamiento, ¿cómo vamos un poco más allá? Bueno, el planteamiento era indagar a esos territorios fronterizos entre el periodismo y la ficción, donde si realmente en ese ejercicio, fue un planteamiento que, hablando con Arcais, digo, oye, ¿qué podemos plantear? Y hombre, creo que lo más cercano es hablar de esto que de alguna manera hemos abordado, ¿no? Es decir, el propio documental que hemos visto, es un documental, como digo, muy periodístico, pero se puede abordar un documental sin que las palabras, la mirada del realizador, en este caso es un realizador y una realizadora que he mencionado sus nombres y quiero hacerlo, es Jesús Martínez y Samara Belte, son los directores, es decir, sin que las palabras, la mirada de esos periodistas preñen de alguna manera el propio objeto narrativo. Con todas estas cosas en la cabeza, pensando
Arkaitz, aparte de escritor, es periodista, y pensando pues, en otra persona que nos ilustrara y nos hablara de esto, pues bueno, pues Baltasar, que no nos conocemos personalmente apenas, pero bueno, veis, eso es verdad, nos vimos una vez, un instante después de una charla en San Sebastián, pero bueno, tuvo la gentileza de aceptar inmediatamente y para mí fue una alegría inmensa, porque creo que ambos comparten territorios, los dos son periodistas, bueno, no sé si son periodistas de carrera o no, sospecho que no, yo tampoco soy director de escena de carrera, pero los dos escriben novela, ensayo y escriben en prensa. Y nada, yo pues os paso la palabra, que va a ser mucho más interesante que la mía. Gracias. Bueno, yo si quieres empiezo, porque aquí verdaderamente yo creo que el que se lo ha jugado todo, en este caso como dramaturgo, es Arkaitz. Entonces yo vengo aquí fundamentalmente de telonera y además advierto de que yo de periodista nada, o sea, yo escribo columnas, que es un género periodístico muy particular, y básicamente pues lo que yo hago son escribir ficciones o autoficciones o autobiografías, poemas, ensayos y ser profe, porque al final todos nos ganamos la vida, yo creo, en mundos con territorios paralelos, ¿no? Yo lo primero que quiero comentar es que yo me acuerdo muy bien del caso Egunkaria. Vosotros acabáis de ver el documental, con lo cual lo tendréis fresquísimo, pero me acuerdo muy bien porque por esa época, un poquito antes probablemente, existía una asociación que era la Asociación contra la Tortura, cuyo presidente era Fernando Salas, que lamentablemente ya murió hace mucho tiempo. Y en esa asociación, pues mi marido, Chema San José, tenía un papel muy activo. Era una persona muy sensibilizada hacia estas cuestiones. Lo sigue siendo. Y yo también. O sea, de rebote te vas metiendo en este mundo, y entonces estábamos muy pendientes de todo este tipo de cosas. Y tienes tu razón en que la gente en Madrid era muy poco receptiva respecto a la posibilidad de que se torturara en las comisarías. Es más, yo escribí una novela en el año 2007 que se llamaba Morfú, donde ya, no es que se hablara de torturas en Euskadi, se hablaba de torturas en Madrid, cuando el desalojo de la Guindalera y todas aquellas cosas, y la gente me decía, eso es mentira. Eso es imposible, eso no puede ser. O sea, había como una especie de prejuicio blindado respecto a una democracia perfecta y sin fisuras, en la que cualquier tipo de denuncia lo que te convertía era en una ciudadana sospechosa. Tú eres una sospechosa y una desestabilizadora, y en realidad tú lo que quieres es jorobar el mejor de los mundos posibles al que hemos llegado, ¿no? Entonces, yo tenía mucha admiración por la gente de la Asociación contra la Tortura, e incluso llegamos a ver a Marcelo Otamendi, que vino a Madrid a denunciar lo que le había pasado, y nos contó una anécdota que el otro día me recordaba a mi marido, que nos olvidó, que en los registros que hicieron en su despacho y tal, le desapareció un cochecito de carreras. Que nunca... Y eso yo lo tengo grabado desde que Marcelo Otamendi vino a Madrid. No sé por qué, pero me pareció una cosa pavorosa. Él sufrió mucho más que eso, pero él lo recordaba como algo peculiar, ¿no? Entonces, a mí el hecho de que Arkaitz haya recogido este episodio, que no solamente denuncia la vulnerabilidad de nuestro sistema democrático en todo lo que se refiere a la libertad de expresión, sino que también denuncia el poder de manipulación de ciertos medios de comunicación respecto a otros medios de comunicación, que denuncia los prejuicios sobre la democracia en la que estamos viviendo, me parece muy valiente. Me parece todavía muy valiente, porque hay gente que esto todavía no lo puede soportar. Y menos ahora que estamos asistiendo a este renacimiento de las esencias patrias, que a mí personalmente me pone todos los pelos como escarpias. Sí, no quiero interrumpirte mucho, pero lo que dices es lo que cuesta todavía tener una mirada clara y limpia y nadar con decisión. Bueno,
sobre los episodios. Bueno, recientemente hemos conocido los audios sobre la Saitabala, sobre Miquel Zabalza. O sea, todavía hoy hay una negativa, una negativa oficial a indagar en la muerte de Miquel Zabalza cuando hay hechos más que probados. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasó en realidad. Como todavía no hemos sido capaces de gestionar las cunetas del franquismo, claro. Y bueno, pues todavía es mucho más difícil gestionar lo que dices, episodios de tortura que sabemos que ha sido una praxis, por lo menos que ha sido, no sé si... Nosotros Fernando, teníamos que elegir muy bien las personas con las que hablábamos, en plena democracia, porque si tú hablabas de estos temas intentando buscar el diálogo, intentar pues, lo que ha de ser, ¿no? Enseguida te miraban con muchísima sospecha. Y eso sin ser vasca. Y eso sin ser... Es que encima de ser de Madrid era peor, eras como un submarino, era una cosa rarísima. Entonces, yo por eso le agradezco mucho a Arkaitz. Y luego, aparte de todo esto, él toca en la obra, en el artefacto dramático, muchísimos temas que a mí me interesan un montón. O sea, yo tengo aquí apuntados varios folios con los que no os voy a castigar, pero claro, él habla de epistemología a través de las conversaciones que mantienen Torre y Carmelo. No, eso, la transformación de los nombres me ha parecido eso poco trabajado, pero lo demás me ha gustado mucho. Pero habla de cómo se relacionan eso, el lenguaje y la realidad. Habla del relato de la realidad como parte de la realidad. Y yo solamente, ya digo una cosa y me callo para que hable él. Yo como persona que trabaja con las ficciones, como mujer que escribe, pero que considera que las ficciones están absolutamente imbricadas en tu contemporaneidad, es decir, que aunque tú estés hablando de burros que vuelan, estás hablando de cosas que pasan aquí y ahora, a través de un lenguaje metafórico, a través del juego de los espejos, a través de lo que quieras, ¿no? Bueno, pues como mujer que se dedica a este oficio, estoy muy penetrada, en sentido casi literal y figurado, por la idea esta borgiana que tenemos muy interiorizada, de que toda la realidad son ficciones. La realidad son ficciones. Es lo mismo la teología y los sistemas filosóficos que la poesía. Nada es verdad, nada es real, nada es tangible. Todo es una bruma, todo es relativo, no podemos aprender nada. O sea, ese escepticismo que le cuadra también a la poesía, yo creo que ha empezado a formar parte de nuestra ideología y de nuestra manera de vivir. Entonces, frente a esa idea de que la realidad es ficción y todo son ficciones, yo últimamente estoy muy obcecada con intentar mantener una idea opuesta, que es la de que la ficción es verdad. La ficción es verdad porque parte de la realidad y construye realidad. La ficción forma parte de la realidad. La ficción se nos mete en el cuerpo, la metabolizamos, forma parte de nuestros valores y de nuestras sinapsis cerebrales, ¿no? Entonces, creo que en este sentido la obra de Arkaitz es absolutamente oportuna y creo que reflexiona también sobre esas cosas, eso que has hablado tú antes de cómo coloca en paralelo la entrevista con los interrogatorios, hablando del mundo del periodismo y al mismo tiempo del mundo de la judicatura, cuando dice que una buena entrevista es hacerle decir al entrevistado lo que no quiere decir y entonces se me vuelven a poner todos los pelos de punta porque pienso, ostras, eso es justamente un interrogatorio policial de los que aparecen en su obra, ¿no? Entonces, por todas estas razones a mí me ha interesado mucho la obra de Arkaitz. Me recordaba un niño, no lo voy a saber citar literalmente, pero Gonzalo Suárez tenía algún texto dice una cosa muy bonita sobre la pertenencia. Dice el hombre pertenece a la ficción, pero solo la ficción le pertenece al hombre, es decir, es lo único casi que nos puede hacer que da constancia de nuestro ser, ¿no? Excepcional, ¿no? La ficción es lo que nos hace excepcionales, la capacidad de hacer ficción, por lo tanto hay algo de la idea que surge desde de que la ficción es verdad, porque al final construimos desde mimbres que tienen, bueno, construimos
construimos las ficciones desde elementos que están impregnados en nuestra, que los llevamos puestos en nuestro pensamiento, en nuestras vidas, en nuestras ideas, claro. y por lo tanto, bueno, somos nosotros. Interesante. Y luego yo creo que también las ficciones nos ayudan a colocarnos en un lugar en el que probablemente de otra manera, al que de otra manera no podríamos acceder, y nos ayudan a ver mejor las buenas ficciones y nos hacen eso de construir nuestros prejuicios y nos parten el cráneo por la mitad, como decía Kafka, ¿no? Entonces creo que ese es el valor de la cultura, y esa es la manera de que la cultura pueda intervenir en lo real y transformar lo real, y por eso obras como las de Ercáiz creo que son tan importantísimas. O sea, y ahora te hemos echado unas cuantas flores muy buenas. Explícate. Te voy a hacer un comentario de los nombres que has dicho. No sé si no es por defenderle a nuestra trabajadora. Era broma, ¿eh? No. Es que es marca de la casa. Es decir, en la ficción, no sé si algunos habréis podido ver la función, ojalá si lo que la veáis, que después de lo que habéis visto, creo que os dará, veréis elementos pues, mucho más ricos, ¿no? Pero una de las marcas de la casa de Ercáiz es hacer nombres muy reconocibles, pero que no sean los nombres. Y en la función, por ejemplo, hay dos personajes que aparecen mucho en el documental, que es Juan Mari Torrealday, se llamaba de verdad, y en la ficción se llama Torregaray, o Marcelo Otamendi, en la ficción se llama Carmelo Veramendi. Entonces, pero a mí eso me mata porque al final voy a acabar llamando Marcelo Otamendi a Carmelo. Es que, eso es lo que pasa, claro, que yo le llamo Carmelo ya cada 2 por 3 a Marcelo, claro. Pero esa es la habilidad, saber hacerlos coincidir sin que sean los mismos. Bueno, yo tampoco voy a soltar ahora cátedra, prefiero charlar y atender a preguntas y curiosidades. Desmentir totalmente, eso sí, yo no soy periodista, trabajé como periodista 3 o 4 meses en mi vida que fueron suficientes para dejarlo. O sea, yo estudié Derecho, pero sí que trabajé estrictamente como periodista, trabajé 4 meses. 4 meses en los que hacía una entrevista a la semana, que se publicaba los domingos en La Contra de Egunkaria, precisamente. Y me di cuenta enseguida de que era, o iba a ser, o estaba siendo un muy mal periodista, porque tenía ya mi ADN de escritor de ficción me llevaba a tener una tentación manipuladora brutal. Entendiendo que yo creía plantear muy buenas preguntas, por supuesto. Desde mi arrogancia creía formular un buen itinerario de entrevista y creía la mayoría de las veces que las respuestas no estaban a la altura de las preguntas que iba. Pues eso me pasaba sistemáticamente. Ya lo confieso que es como gesto de arrogancia si queréis, pero decía, bueno, pero sí, con esta pregunta te lo he dejado a huevo para que te puedas lucir. O sea, pensaba una pregunta fácil, pero fácil para brillar también. Buscaba ese tipo de preguntas un poco, desde mi perspectiva, por supuesto, que resultaba errónea cada semana tras semana. Entonces acababa muy frustrado porque no obtenía las respuestas que yo deseaba. No como periodista, que no era y no soy y nunca seré, sino como el escritor de ficción que ya empezaba a germinar, ¿no? Por lo tanto, lo dejé inmediatamente. Porque me veía siempre en el brete o la tentación de, bueno, esto no lo ha dicho, pero yo creo que lo piensa, o yo creo que se lo he leído en alguna otra entrevista en otro medio y quedaría muy bien que lo hubiese dicho también hoy, pero no se ha acordado. Entonces, esto que hoy en día sucede de otra forma, porque hoy en día nos hemos acostumbrado a responder todas las preguntas por email, que es otra perversión. Quiere decir que hoy en día, sobre todo los escritores que nos dedicamos a escribir, casi preferimos responder las entrevistas por escrito porque controlamos o creemos controlar lo que estamos contando y creemos estar más cerca de la verdad o de lo que pretendemos contar. Y nos salen unos tratados filosóficos terribles. Y las entrevistas no son mejores hoy que en los años 80, más bien son peores. Yo tengo que decir así que es verdad que esta praxis se ha extendido. Yo me niego siempre que puedo. Por de hecho, al Centro Dramático me coló la primera porque no les había avisado.
pero a partir de dije, bueno, a partir de aviso. Pero es verdad que a mí me puede la sensación, porque aparte yo creo que no es verdad que uno no escribe igual que habla, por lo menos yo no siento que sea así. Y creo que no puede ser que te den las preguntas y que tú tengas que escribirlas como... Porque es un ejercicio que para mí desvirtúa el encuentro, desvirtúa la charla, desvirtúa la conversación. Ahí no hay baile, como se dice en la función. Claro. No hay baile entre el entrevistador y el entrevistado. Si realmente aquí te llevan unas preguntas por un correo electrónico eso es un fraude. Bueno, aparte de que es un fraude y que para la gente que no somos escritores, bueno, yo en media hora hago una entrevista cualquiera y escribir una entrevista pues me lleva 4 horas, ¿no? Digo, pero si este es tu trabajo, no es el mío. Es cierto, sí, y sin embargo, es verdad que parte del trabajo del periodista es también detectar aquello en parte, y ahí está la dificultad, ¿no? Bueno, hacer una buena pregunta es de las pocas cosas que aprendí, es que hacer una buena pregunta es muy difícil. Claro. Hacer las preguntas oportunas es muy complicado. Y que de hecho la ficción empieza en la pregunta. Porque la pregunta es un constructo de ficción. ¿Por qué preguntas esto? ¿Porque está en el aire? ¿Porque procede? ¿Quién dice que procede? No, la opinión pública quiere... ¿Perdone? ¿La opinión pública quiere saber o usted quiere saber en este momento? ¿Cómo se sintoniza con la opinión pública? ¿Es FM o es AM? ¿Alguien me lo va a explicar? Entonces ya la pregunta, por eso es tan complicada. Porque es un punto de partida que en el mejor de los casos da acceso a una comprensión, que no es lo mismo que la verdad, pero que parte de una presunción o parte de un interés particular o parte de yo qué sé, pero tiene en su planteamiento mismo una estructura de ficción que lleva a comenzar una narración, un diálogo en este caso, un diálogo con toda la arbitrariedad de ese inicio ficticio, ¿no? Que supuestamente es objetivo o no. Entonces, claro, todo este tipo de preguntas serán, aparte de contar la crónica del cierre de un diario, que está mucho mejor contado en el documental, bueno, a mí me apetecía que en este caso el baile fuese también en ese sentido, ¿no? En el baile de apartarme un paso de la crónica. Decía Gómez Bermúdez en este caso, ¿no? Las elucubraciones no sirven para nada, a un juez no le sirven, no se puede dictar una sentencia basada en elucubraciones. Bien, precisamente a un escritor las elucubraciones son lo que más le sirve, los rumores son lo que más le sirven, ¿no? ¿Qué es un rumor para un periodista? Pues un peligro, puede ser abismal. Pero ¿qué es un rumor para un escritor? Una mina, ¿no? Entonces, y de esto me gustaría quizá charlar con vosotros, ¿no? Marta, sobre qué es lo que comparten la ficción, o un escritor de ficción y un periodista, ¿no? Que quizá comparten más cosas de las que creemos, pero no son las que en apariencia parecen compartir, ¿no? Porque en la obra de teatro en un momento dado le dicen a la joven periodista que acaba de llegar: bueno, ¿y tú por qué te hiciste escritora? Bueno, porque me gusta escribir. Y le contestan los periodistas veteranos: pues te equivocaste de profesión. Porque esto aquí no se trata de escribir bien, se trata de otra cosa, ¿no? Bueno, tampoco sé si estoy de acuerdo, pero quizá las cosas más obvias, el hecho de trabajar con palabras, de trabajar con estructuras gramaticales, que es lo más obvio, ¿no? Nuestra materia prima es la misma como escritores y periodistas, pero quizá hay otros elementos que no son tan obvios, que comparten el escritor de ficción y el periodista, y que pueden ser interesantes o que pueden resultar muy peligrosos también, ¿no? Porque claro, es verdad que a veces no sé si el periodista, a veces tengo la sensación de que los grandes reporteros y Kapuczynski, todos estos, no sé si en el fondo su forma de abordar a la gente que encuentran, que resulta tan auténtica luego al ser leída, o a las historias que encuentran, no sé si no es tanto narrar lo que ven con maestría o ir perforando en la realidad hasta encontrar con un tuétano de un personaje o de una historia con estructuras ficticias que paradójicamente nos lleva a leer esa historia y a interpretar a esa persona en una clave más realista, o que nos emociona más o que nos resulta más memorable
Esa es mi duda, ¿no? A veces, ¿no? ¿No será que hay un armazón de ficción en el fondo de toda realidad debidamente analizada, perforada, escuchada, que paradójicamente lleva a que esa historia que leemos, que en este caso como reportaje, sea percibida como más real y más verdadera, ¿no? Entonces, bueno, estas son las preguntas o las reflexiones que traigo hoy. No sé cómo lo veis. Yo me engancho a la última pregunta. Vamos, yo creo que si partimos de esa base, siempre lábil y siempre escurridiza, de que la ficción es verdad, podemos deducir que las estructuras ficticias nos sirven para hacer creíble la realidad cuando la mostramos en un texto periodístico. Pero no solamente en un texto periodístico, sino en una sentencia judicial. O sea, por ejemplo, cuando tú hablabas de que las elucubraciones no sirven, claro, supuestamente no sirven, pero en los tribunales de violencia de género, y esto es algo que yo he dicho muchas veces, a las mujeres se les piden testimonios verosímiles. Y la verosimilitud es un concepto que pertenece al campo semántico de las ficciones. No se les piden testimonios verdaderos, se les piden testimonios verosímiles, con toda la complicación que ello entraña, claro, porque si tú eres una mujer que te han maltratado y tal, pues puedes tener lagunas, puedes tener montones de cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, es decir, yo creo que todos los géneros discursivos de la realidad están absolutamente impregnados por los hábitos de la ficción. Y de hecho ahora a lo que jugamos mucho es a intercambiar, porque, no sé, por ejemplo, en el periodismo se buscan herramientas de ficcionalización que tiendan a espectacularizar, a convertir las noticias en algo que se sigue como un folletín o necesitas un desenlace. Acordaos de cuando los niños quedaron encerrados en aquella cueva tailandesa y estábamos esperando al final a ver qué pasaba con esa pulsión de muerte también con la que esperamos el desenlace de la narrativa, ¿no? Entonces, el periodismo se ficcionaliza y se espectaculariza, y al revés, dentro de eso que se llama el mundo de la ficción o el mundo de la literatura, buscamos el hecho real, buscamos la autobiografía, buscamos la autoficción, porque parece que ya estamos saturados de fantasías y de ficciones convencionales y necesitamos explorar otros territorios. Y luego hay otra cosa que yo creo que une al periodismo y a la literatura de una manera muy perversa. En el mundo periodístico se jugaba con esa idea de la objetividad como horizonte, del contar las cosas como son, como si el discurso periodístico fuera eso, arcangélico, aséptico, y no partiera de una posición ideológica. Y en la literatura pasa lo mismo. La literatura supuestamente surge desde una especie de cosas abstractas, la universalidad, la condición humana, no tener que ver con las cosas que nos pringan y nos manchan todos los días. La política ensucia la literatura porque la convierte en panfletaria. Entonces, esa ilusión de asepsia ideológica, que luego para lo que sirve es para manipularnos de una manera tremenda, porque la gente que te vende asepsia ideológica, yo creo que lo que está haciendo es engañarte. Es mucho más honesto manifestar desde dónde hablas, enseñar la patita por debajo de la puerta y que luego la gente te pueda discutir y se habla un debate público, todas esas cosas. Pero creo que esa especie de asepsia, ese deseo de desideologizar hasta la política. Hay veces que, yo qué sé, o sea, yo en las columnas que escribo muchas veces me quedo temblando cuando oigo a políticos decir es que esa huelga es política. Pero leche, ¿qué va a ser una huelga? O sea, ¿qué quieres? ¿Una huelga que no sea política?
O sea, se demoniza lo político, se demoniza lo ideológico como si manchara, como si ensuciara. Y eso unifica, creo que las dos disciplinas muchísimo. Otra cosa en tu obra que a mí me ha gustado muchísimo y que me ha interesado un montón es eso, todas esas reflexiones que haces sobre el lenguaje y cómo se combinan las palabras, lo que se llama en el campo de la semántica las solidaridades léxicas, ¿no? Confesar un error, confesar la verdad, cómo se juegan con todas esas posibilidades. A mí me parece que es muy, muy, muy interesante. Yo os invito a ver la obra, porque esto que estamos diciendo a lo mejor es sobreexplicar algo que en la obra se ve muy bien. Yo voy a hacer la pequeña invitación. Sí, de todo lo que ha hablado Marta, creo que la columna que escribió El País del Lunes, que se llama Vallecana, mucho de lo que ha dicho está encerrado incluso desde el testimonio personal. La crónica empieza con no soy de tal, pero sí nací en una calle hasta que tuve dientes. Y incluso esta desideologización, esta propuesta de tibieza y de asepsia en la denuncia, en fin, no quiero deciros más. El artículo se llama Vallecana y es del periódico de ayer, o sea que lo encontraréis fácil y creo que encierra muy bien de todo lo que está hablando y es una gran columna. Es interesante, estamos hablando todo el rato entre los vasos comunicantes, ¿no? Sí. Que hay entre la ficción y la ficción y la realidad, ¿no? Y es verdad que a la literatura se le pide cada vez más, o bueno, no sé si es cuestión de tendencia o de moda, o se pone mucho el foco últimamente, ¿no? Ya sea mediante la autoficción o historias. Si nos vamos a la literatura francesa de los últimos 20 años, pues cada otoño, en cada rentrée, hay una obra en la que un autor, el último caso ha sido Carrère, ¿no? Pero historias contadas muy en la primera persona desde el pellejo, donde parece que hay una exposición brutal que luego no se sabe muy bien si es parte del truco de la ficción o es una exposición real, pero funciona, ¿no? Uh-huh. Funciona, incluso me refiero comercialmente, funciona como objeto de ficción, pero parece que hay algo en esa verdad presunta o verosimilitud, si quieres llamarle, que apela al interés, al morbo de la gente y que la gente se engancha rápidamente a este tipo de historias y las lee enteramente en clave realista, ¿no? Que es algo fascinante, que cuando empezamos a escribir, y creo que en parte seguimos por esto, ¿no? Porque hay en toda escritura de ficción hay un poder imantador de toda esa ficción con respecto al lector y una asimilación como verdad de aquello que tenga el más leve atisbo de verosimilitud, ¿no? Si ya el protagonista de la obra es de la misma edad que el escritor y del mismo sexo y ha nacido en la misma ciudad, ya está. O sea, da lo mismo que se convierta en monja, que sea un turista interestelar, se será leído como en fase confesional, ¿no? En clave confesional. Y esto es increíble, es poderoso, pero es peligroso también a su vez, ¿no? Y manejar esto es parte del encanto de la profesión, pero también entraña sus riesgos, ¿no? Desde riesgos mínimos, anecdóticos, como el caso de Marcello. Claro, Marcello se llama Carmelo, ya está. En el País Vasco la gente inmediatamente asume que todo aquello que le sucede a Carmelo sobre el escenario es algo que a mí Marcello Damendi me contó y que yo he transcrito fielmente, a pesar de que yo pueda decir hasta la saciedad que es una obra de ficción. Entonces, claro, Marcello ahora está intentando explicar a todos sus amigos que a él el karaoke no le gusta, cuando en la obra de teatro se le ve desaforado cantando en un karaoke. Claro, entonces, esta es una anécdota totalmente intrascendente. Yo pensaba que había empezado a ir al karaoke ahora, que habías fundado realidad, que el verbo se había hecho carne y entonces que eso también puede pasar, ¿eh? No, pero es algo que me da que pensar y me preocupa el hecho de que
en un momento dado yo sea responsable de todos los karaokes que puedan venir y de cosas peores, ¿no? Quiero decir que esta famosa frase de Picasso, creo que era, ¿no? Cuando le decían, no, pero el retrato de Gertrude Stein, no sé cuál era, ¿no? Que decía, pero este retrato que ha pintado usted de Gertrude Stein, y aquí no se parece nada a Gertrude Stein. Y decía, ni falta que hace, con el tiempo Gertrude Stein se parecerá al retrato, ¿no? Entonces, claro, esto es muy bonito, muy reconfortante para el ego del escritor, pero es verdad que cuando uno cuenta historias, capítulos, episodios nacionales, llámese como se quiera, con un afán no sé si afán, o ha recibido el encargo, en este caso de Fernando, ¿no? Vamos a contar el cierre de Guncaria. Bueno, mi reacción como autor de ficción inmediatamente es dar un paso al lado, o a la izquierda o a la derecha, o como el caballo del ajedrez, ¿no? 2 hacia adelante, pero uno a un lado, ¿no? Entonces, claro, si todo lo que yo escriba va a ser leído en clave de crónica, pues voy a dejar de hacerlo. Ya, pero ahí me Ahí dejas un momentito meter la cuchara en el asunto. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con que como lectores y como lectoras cada vez, valga la redundancia, leemos de una manera más literal. O sea, y quiero decir, y con eso estamos desarticulando una de las armas más poderosas de la ficción, que es esa posibilidad de decir una cosa a través de otra. Decir lo que estás diciendo, pero decir también lo que está por debajo o por detrás o por encima o más allá. Entonces, somos cada vez una sociedad más literal. Somos una sociedad que cada vez tenemos menos sentido del humor. Somos una sociedad llena de ofendiditos, como dice Lucía Lietmeyer en su ensayo. Entonces, no me extraña nada que pase eso, porque en ese sentido cada vez somos lectores más ingenuos. Estamos perdiendo esa capacidad de interpretación en diferido, o sea, estamos perdiendo un poco la capacidad de ver que tanto la literatura como el periodismo, pero muy especialmente la literatura, es una representación de la realidad a través del lenguaje. O sea, estamos perdiendo la idea de esto no es una pipa, de Magritte, que yo siempre he dicho que es una pipa y además es la representación de una pipa, pero que una pipa es también, para que nos vamos a engañar. Entonces, yo creo que todas esas cosas van un poco por ahí. Y luego la verdad, la verosimilitud, la autobiografía, lo confesional. A mí esto me preocupa mucho. Yo que escribo muchos textos autobiográficos, siempre me empeño en decir que son autobiográficos y que no son autoficcionales, porque yo creo que el lenguaje ya es un elemento que distorsiona. Entonces yo, cuando estoy escribiendo textos autobiográficos, estoy intentando arañar lo más que puedo la verdad, con un filtro intermedio que es el lenguaje, que aleja en la misma medida que acerca, pero me empeño en una búsqueda de la verdad a la que se ha renunciado en una sociedad escéptica, tremendamente escéptica. Yo recomiendo a la gente que lea a un filósofo francés que es maravilloso, que es Alain Badiou, que es filósofo, matemático, que cuenta que, claro, que no se puede perder la verdad como objetivo. Y eso no significa tener una visión teológica de la verdad o la verdad absoluta, pero que la verdad ha de ser un objetivo, y eso es lo que nos llevará a neutralizar este mundo terrible que estamos viviendo, en el que cada uno tiene su verdad, y las verdades multiplicadas lo que hacen en definitiva es construir esa idea de los bulos y las posverdades, en la que parece que no podemos transformar nada ni ser críticos porque todo es incierto, ¿no? Entonces estamos en este momento, y yo creo que como escritoras, como escritores, como dramaturgos, como lo que sea, lo que tenemos que intentar es que no nos roben el lenguaje o no nos perviertan con esas neolenguas de las que tú también hablas en tu obra, cuando se habla eso, el entorno de ETA. De repente hay fundaciones lingüísticas que dices, ostras, que quedan ahí para siempre. Sí, ahí sí que los escritores, las escritoras tenemos no sé si un deber, pero desde luego una oportunidad, ¿no? Claro. A mí la frase más irritante del lenguaje español, lo digo, es los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo no puedo con esto. O sea, si realmente nos ponemos a analizar fríamente esta expresión, es decir, a ver, fuerzas
y cuerpos de seguridad. A ver, no bastaría decir policía. Digo, pregunto, ¿no? El hecho de que sean las fuerzas no sirve, no es bastante, no es suficiente. Tienen que ser fuerzas y cuerpos. Ostras, parece una lección de anatomía en la sala de esculturas griegas del Louvre, ¿no? Es decir, que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, el Estado como abstracción coercitiva, las fuerzas, los cuerpos, me monto mi propia novela y me pierdo en ese laberinto, ¿no? Ahí, y es una frase que todo el mundo, es una expresión que todo el mundo utiliza sin plantearse siquiera qué hay detrás, ¿no? Qué hay detrás de esa expresión, ¿no? Entonces a veces basta arañar un poco en las palabras para ver todo lo que hay detrás, ¿no? En la obra también hay un tema que me gustaría mencionar, que es la obra original es bilingüe, ¿no? A veces es trágico, en nuestro caso, en el caso de los escritores exclusivos en euskera, la lengua vehicular, nuestro idioma, es parte del argumento. Claro. Entonces, cuando se representa Los papeles de Sísifo, una obra que cuenta el cierre de un periódico por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que mayoritariamente no conocen, no pueden leer el periódico, pero no saben lo que están cerrando, claro, la única versión posible es la versión bilingüe, o la más pertinente, ¿no? ¿Por qué? Porque estás contando que están cerrando un periódico, entre otras cosas, y sobre todo porque es un periódico en euskera, ¿no? Se cosifica el idioma, ¿no? Esto es algo que también me irrita bastante, y se ve clarísimamente en las películas subtituladas. Hoy en día la mayoría de las series, bueno, ya poco a poco nos vamos acostumbrando a ver las series y las películas subtituladas. Bien. La mayoría de las películas, por supuesto, las vemos en inglés subtitulado. Muy bien. Pero cuando un personaje en Manhattan se sube a un taxi y el taxista es afgano o lo mismo, ruso, el diálogo, la parte del diálogo en afgano o en ruso no se traduce, no se subtitula generalmente. Y, entre paréntesis, leemos, habla en su idioma. Claro, a mí esto me resulta muy, muy violento. Pero me doy cuenta que a la mayoría de la gente no. Es algo que se asimila. ¿Por qué? Porque en este caso lo importante no es lo que dice un taxista afgano, sino que el hecho de no entenderlo. Lo importante es que hablen ese idioma que no entendemos y que además lo hace sospechoso de paso, ¿no? Porque al no entenderlo, digo, pues ya tenemos al presunto terrorista de la película. Y si fuma ya, ni te cuento. Entonces, bueno, en la obra de teatro también se juega con estos dos niveles de comprensión, ¿no? Que quizá, es verdad que hemos hablado mucho sobre esto con Fernando, y es verdad que en la versión en castellano, completamente en castellano, el espectador hace el ejercicio, ¿no? de comprender que a pesar de que los trabajadores de la redacción en esta sala hablan en castellano, en realidad, ¿no? En su fuero interno están hablando en euskera, de la misma forma que Ana Karenina la leemos en castellano, pero está pensando en ruso, ¿no? La convención la tenemos más interpretado así, la convención. Pero es verdad que cuando el idioma es parte de la trama, esto se dificulta, ¿no? Pero ahí también hay una idea preconcebida respecto a lo que es la normalidad. Entonces, en el ejemplo que tú has puesto de la peli esta subtitulada, que lo que se subtitula es el discurso en inglés y no lo que dice el afgano, es el ejemplo perfecto de la normalidad y de otro tema por el que yo saco cada vez que puedo también así me pongo en plan la Madeleine, ¿no? Que yo denuncio mucho la gentrificación de los estilos literarios, ¿no? Yo creo que hay una especie de uniformidad a la hora de escribir las narraciones
que se corresponde con una necesidad de vender muchos libros, de escribir novelas muy traducibles donde lo normal y lo universal se corresponde con la sentimentalidad del imperio. O sea, lo normal es sentir como la gente de Massachusetts. Eso es lo normal, esa es la afectividad normal y tal. Y lo demás ya son tipismos y colorido lenguaje periférico, ¿no? Entonces, eso también es una de las responsabilidades que yo creo que tenemos las personas que escribimos en este momento, ¿no? Reivindicar nuestras idiosincrasias lingüísticas, que son al mismo tiempo nuestras idiosincrasias culturales y que entroncan directamente con nuestra manera de ver el mundo. Y tenemos que entender que esas maneras de ver el mundo han de ser plurales. A mí esto me interesa muchísimo. Y luego también creo que los buenos textos literarios, los buenos textos dramáticos y todas estas cosas, además de eso, de hablar de lo que hablan, siempre tienen una reflexión implícita sobre el lenguaje. Siempre hay como una reflexión metalingüística implícita que está ahí en la propia obra, ¿no? Ahora que has hablado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es una metáfora bien alambicada, ¿no? Yo, por ejemplo, en el último libro que he escrito, para mí era prioritario que quien lea ese libro se dé cuenta de que hay una reflexión sobre cómo se representa lingüísticamente la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Y cómo esa representación lingüística de la violencia contra el cuerpo de las mujeres es normalizadora de la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Entonces, esos son los mimbres con los que yo creo que trabajamos las personas que nos dedicamos a las ficciones frente a las personas que se dedican al periodismo, que sí que tienen que ser más, ¿cómo diría? Tienen que ser más literales o tienen que ser más miméticos con las cosas que ocurren en la realidad, aunque siempre estén condicionados por un foco ideológico que merece la pena explicitar para ser honesto, ¿no? Creo que eso es una diferencia importante. Bueno, para hacer casi una cuña medio publicitaria, porque como me han dicho que esto se ve mucho por redes, decir que... No me digas, ¿están viéndonos por redes? Bueno, creo que eso me han dicho, que las cartas blancas que se han hecho que se consultan mucho. No, es verdad, si hay una cámara. Pero no es del directo, es editado. No, simplemente no, que me interesa mucho explicitar que hay... Bueno, es verdad que la función original, digamos, es en euskera y castellano. Bueno, decimos que es la versión en euskera, pero la versión original es una versión en la cual es mixta. Y es verdad que tengo que agradecer y decir que hay dos funciones que se hacen en euskera los días 29 y 30, con la parte de euskera subtitulada en castellano para que todo el mundo la pueda seguir. Que bueno, que es verdad que tiene en este caso, que el idioma forma parte de la trama, pues la pulsión y es mayor. Es verdad que como espectadores estamos muy acostumbrados. Yo creo que desde pequeños, desde que veíamos las pelis de indios y vaqueros, los hablaban el mismo idioma y no se entendían, pero hacían como se entendían, pero hacían como que no, pues ya están, lo asumimos claramente. Yo estoy encantado de estar con dos escritores, voy a decir de verdad, puedo decir que los directores tenemos algo de falsos escritores, porque en definitiva reescribimos historias, aunque sea estéticamente, con las herramientas que nos da el escenario, que son muchas. Nos da el movimiento escénico, unas luces, una escenografía, los cuerpos, unas voces, en fin, reescribimos las historias que ellos escriben y nos sentimos un poco autores, pero creo que tenemos algo de delincuentes de alguna manera. Delincuentes, bueno, creo que también muy... Yo, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta o que no he entendido nunca muy bien es la antipatía entre los autores y los directores tradicionales, ¿no? Bueno, bueno, en nuestro oficio el dicho del mejor autor es el autor muerto, es como que estaba muy instalado, ¿no? Claro, porque es que es el que menos te da la tabarra, ¿no? Y tal. Bueno, por mí yo trabajo no solo con textos teatrales, sino con muchas adaptaciones de muchos autores. Para mí, en general, bueno, el recorrido ha sido muy placentero y siempre gozoso, y creo que parte es un principio de, bueno, sea actriz y me
gustaría adaptar una función tuya o que me escribas tal o que escribamos, bueno, partes de algo de empatía en vez de prudencia, ¿no? Bueno, no, estaba haciendo un poco de plazos también para, no sé, por decir que me encantaría que tuvierais, si tenéis ganas de preguntar, decir, consultar cualquier cosa sobre lo que se ha dicho, sobre lo que se está diciendo, sobre lo que habéis visto del documental, pues que cuando queráis, hace falta nada más que levantéis la mano y seguimos, pero eso que por favor, cuando ustedes quieran, ¿vale? Luego yo quiero, hasta que os lancéis, pero hay otra cosa que me ha interesado mucho de la obra de Erkaich, es que él habla del periodismo, y fíjate que está hablando de periodistas que han tenido que vivir situaciones muy extremas. Habla de los aspectos poco épicos del periodismo. Y mete el dedo en una llaga que a mí me interesa mucho, que son los problemas económicos de un periódico. Los problemas económicos de un periódico independiente. Que yo creo que eso es el drama de todas las cabeceras de los periódicos de izquierdas o disidentes. Que por una parte tú estás contando unas cosas, estás hablando de reivindicaciones salariales, estás hablando de masas obreras movilizadas por los que les pasa, y luego no puedes pagar a tus propios empleados. Eso creo que lo cuentas muy bien. Y otra cosa que me encanta y que también abre una pregunta que es muy interesante, que nos sirve a lo mejor para diferenciar el periodismo de la literatura, es si la literatura, el arte, el periodismo emociona o conmociona. Tú hablas de que las emociones en realidad estamos todo el día comprando y vendiendo emociones, se consumen, te montas en una montaña rusa y compras una emoción, cuando lo que seguramente nuestro objetivo, a lo que aspiramos, es a conmocionar. Y me he acordado de José Luis Cuerda, porque a José Luis Cuerda, con perdón, le tocaban mucho las bolas, lo de las emociones. ¡Ah, qué emocionante esta película! ¡Ah, qué emocionante este poema! ¿Cómo que emocionante? A mí no me interesa provocar emoción, me interesa otra cosa que va más allá de la emoción, que es efímera, que es frágil, que es publicitaria, y creo que eso lo cuentas. O sea, que vas contra muchos lugares comunes, contra muchas ideas muy asentadas sobre las que merece la pena discutir en voz alta. Sí, bueno, mi naturaleza de escritor es, para bien y para mal, es muy digresiva, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, eso lo he dicho en alguna entrevista, ¿no? A mí me gustan las obras de teatro en las que los actores hablan mucho y son todos muy listos, ¿no? Como ¿no? Que los combates dialécticos, bueno, hay debate de ideas y hay, creo que siempre intento que en estos debates de ideas haya dos ideas contrapuestas en las que no necesariamente una es la verdad y la otra no, sino que conviven a la vez en una incertidumbre continua y bueno, pueden dar lugar a una verdad provisional, que es la única verdad humana posible probablemente, pero que en el fondo ambas tienen parte de razón, ¿no? Y que a lo largo de la obra, bueno, esta dialéctica sea parte del combustible que pone en funcionamiento la obra, y que a veces incluso pueda desembocar en emociones, que también es un tema que hemos discutido mucho Fernando y yo, ¿no? Yo creo que la emoción está bien si es un vehículo que transmite o que deja una marca que va más allá de la pirotecnia emocional, ¿no? Quiero decir que toda esta rabia que nos da cuando en una película de Spielberg entran los violines, 40 violines y la Orquesta Sinfónica de Bratislava, y empezamos a llorar y decimos, ¿pero por qué lloro? ¿Por qué me emocionaba? ¿Pero por qué me emocionaba? Me he emocionado por motivos futiles o por he sido manipulado para emocionarme, ¿no? Y no hay nada tan manipulable como la emoción. Por otra parte, la emoción sincera y pura y catártica, pues es una gran cosa. A mí me gusta la ficción de nociones y de emociones, siempre digo, y a mí me gusta mucho la tesis de las emociones son fugaces, son instantes, te devuelven tal, son reproducibles. Me gusta como tesis, pero tampoco me la compro al 100%, porque yo creo que hay calidad en esas emociones. Yo
lo siento mucho. Yo creo que, bueno, igual es porque es posiblemente mi película preferida de la vida, por razones varias, pues sea Ladrón de bicicletas, y creo que es imposible descuartizar o despellizar la emoción de la noción y lo que implica en ese contexto, pues los momentos que yo me emociono las veces que he visto la película, ¿no? Pero bueno, pero como tesis me encantó. Me parece que discursivamente creo que tiene un valor y que en el fondo comparto, es verdad, que yo creo que, claro, en la palabra emociones englobamos tantas cosas que yo creo que son tan diferentes, pero que es difícil, que nos cuesta nominalizar un poco las emociones honestas, que ya no sé ni si son verdaderas, porque al final todas son verdaderas, pero yo sí creo que hay una honestidad a la hora de no fabricar, de no dar el resultado de esa emoción prefabricado o hacerlo o estar buscándolo deliberadamente, ¿no? Que es lo que dices cuando dices entrar a los 41, que yo lo entiendo muy bien, pero a la vez bueno, me cuesta esa cosa que bueno, que a todos los humanos nos pasa a veces de emocionarnos y incluso sin una profundidad analítica que la sustente, pero que nos pasa. No sé si soy capaz de decir que se pueden mercantilizar, claro, y desde la euforia, pues eso, como analizamos un poco la función, ¿no? Pues ayer ganó mi equipo de fútbol y eso me da, no sé si me da emoción, si me da euforia. Bueno, es verdad que es una de las características de la función en la que hay mucha digresión y que hay dialécticas muy interesantes, que a mí lo más que me interesa es que Arcaiz hace que reflexionemos sobre ese territorio, claro, más que saber si suscribo o no suscribo. Bueno, yo creo que es que lo que hace la obra de Arcaiz es ordenando el caos, dando una versión ficcionalizada de acontecimientos del pasado, lo que termina haciendo es imponer el caos en el orden para que nos hagamos preguntas de este tipo. Y creo que eso es lo que tiene que hacer los buenos géneros literarios en términos así generales. Y luego otra cosa que es muy, muy importante, él habla de algo que pasó, pero que sigue pasando y que probablemente volverá a pasar, ¿no? Y en ese sentido yo me he acordado mucho de la metáfora que utilizaba este escritor estadounidense que a mí me gusta muchísimo, que es Kurt Vonnegut, que dice que los buenos escritores son aquellos que son como el pajarito en la jaula en el túnel de la mina, que detectan el escape de Grisú, ¿no? Tú puedes estar recreando unos hechos del pasado, pero al mismo tiempo estás diciendo, ten mucho cuidado que los tiros pueden venir por aquí, cuidado que aquí... Entonces, ese valor prospectivo, ese valor a mí me interesa también mucho en los textos en general de Arcaiz, las novelas y el teatro en este caso. Mientras estabas hablando del tema ya del teatro, de la dirección, sí que yo quiero romper una lanza en favor de la manipulación, porque estaba pensando que realmente en el teatro, y más por ejemplo desde el punto de vista de la dirección, ¿qué se hace? Se utilizan muchos lenguajes, muchos elementos para crear realmente una emoción y para acompañar a espectadoras y espectadores en un viaje, pero donde la finalidad no es esta emoción, sino que realmente probablemente detrás está dar a conocer algo que no se conocía, o una versión de hechos, una versión de los hechos que no ha sido contada. A ver, no solo transmitir un mensaje, depende, ¿no?, también de los tipos de teatro, pero sí que yo creo que en los casos en los que la finalidad no sea venderte algo o venderte una ideología, sí que es algo que se utiliza como un vehículo, ¿no?, también. Sí. Y para quitarte la objetividad de la que también hablábamos al principio, o como comentaba Marta, de que tenemos la asepsia, ¿no?, también. Cada vez que me intento a poner un texto en escena, me importa mucho que lo que haga sea para contar lo mejor desde
desde la gramática de mi lenguaje, esta gramática que tiene la escena de reescritura, pero me preocupa mucho que lo que haga sea para contar lo mejor posible con esos elementos lo que ha escrito alguien. Y a veces, y de ahí a veces pasa que es verdad que el marco de trabajo a veces es que va a ser más eficaz si esta información la ponemos aquí, o si esto, pero nunca es para, o si este pasaje mejor que lo contemos, o igual esta información nos sobra, o aquí está tal. Todas esas sugerencias que pones encima de la mesa en el trabajo con un autor, y que la verdad es que ha sido pues muy fácil, muy rápido, es que a veces se vive como de manera agresiva. Nunca lo es, yo nunca planteo eso desde voy a enmendar la plana, ¿no? Vamos a hacer que esto que es lo que has escrito con mis habilidades, que no son las que tú tienes, pero lo hacemos mejor. O sea, el objetivo va a venir siempre contar lo mejor posible aquello que da. Claro, es verdad que ahí hay a veces hay una tensión, ¿no? Puede haber una tensión de impresión, pero... Así que es verdad que es un buen ejemplo para ver lo que puede hacer un dramaturgo o un escritor y no podría hacer un periodista. Y hay un ejemplo clarísimo, que fue una idea genial de Fernando, que es retrasar la detención de Torregaray en la obra de teatro, ¿no? Es decir, en el documental hemos visto que las detenciones se producen durante la misma noche y en pocas horas, y ya a primera hora de la mañana ya todos han sido detenidos y todos saben más o menos que han sido detenidos o que están en las dependencias policiales, en los calabozos de al lado, o sospechan, ¿no? Pero todos ya han sido detenidos de un golpe, en pocas horas. Y sin embargo, Fernando, con muy buen criterio, propone retrasar un poco la detención, sobre todo de Carmelo y de Torregaray, que son los protagonistas en la obra de teatro, para que lo que el espectador sabe que va a suceder provoque un suspense dramático y una situación, en este caso, de superioridad del espectador y de espera, no decir, qué pobre hombre, que te van a detener y no lo sabes, ¿no? Esto que yo lo aprendí en los culebrones, periodismo no, pero culebrones he hecho un rato, en euskera. Eso es otra historia. Pero la regla de oro del culebrón es que siempre tiene que haber algo que los protagonistas saben y el espectador no, y siempre tiene que haber algo a cambio que los espectadores saben y el protagonista no sabe, ¿no? Entonces, todo este tipo de trucos o de resortes de la ficción son los que luego hacen que la obra tenga más empaque y que resulte más efectiva, ¿no? Además, a mí me parece, estoy muy de acuerdo contigo en que hayas subrayado la idea del artificio, porque eso por lo menos sintoniza mucho con lo que es en este caso mi concepción de la literatura, del teatro y de todas estas cosas. Es un oficio. Es un oficio y hay que confiar poco, yo creo, en la espontaneidad y hay que confiar poco en la genialidad, ¿no? Creo que hay que ser humildes en ese sentido, modestos, saber que estás manejando las tripas de un reloj con mayor o menor experiencia y ya está, ¿no? Incluso cuando se habla de escribir poesía y la escritura automática y tal, incluso en esos casos tú estás adoptando una actitud, como decía Pinget, te estás empingorotando en la actitud del escritor o de la escritora y eso ya es artificioso. O sea, tú sabes que estás trabajando con el lenguaje, que es una convención y es un artificio, con las reglas del arte, con las reglas de los géneros. Entonces, insisto, subrayar todos esos elementos es muy importante porque de algún modo contradice esa genialidad arcangélica de los creadores y de las creadoras que yo me creo poco. O sea, yo estoy más en la línea del trabajo cooperativo, la conversación, el discutir, no sé, el saber que estás, pues eso, jugando con artefactos, Y más en un oficio tan colectivo como el nuestro. Claro, el vuestro muchísimo. En definitiva, al final dirigir es, coordinar saberes y hacer una escenografía, una iluminación, una música, un texto, decidir qué voces y qué corporalidad tienen los actores que te gustaría y que toda esa coctelera sea eficaz y la mezcla pues esté en su punto, ¿no? Pero sin todo eso, porque esa es parte de
la gran habilidad del director, yo creo que está en saber coordinar esas habilidades. Uno, quizás el 75% de éxito de una función es no equivocarte en el reparto. Y además suele ser de las decisiones más... yo creo que, no sé, llevaré, no sé, 60 o 80, entre 60 y 80 montajes, no lo sé muy bien, a la espalda, sí creo que se me ha pasado una vez a un intérprete decir no podemos, ¿no? Y es uno de los trabajos peores que se puede pasar. Pero la conciencia de que si te has equivocado en repartos es muy difícil que tengas solución, ¿no? Y luego hay un 30%, pues eso, que es la habilidad de la luz, la música, la escenografía, de que eso respire, bueno, belleza, tensión, ritmo, sugerencia, emoción, etcétera, pues bueno, pues ahí radica un poco ya el nivel de excelencia, ¿no? Pero los intérpretes son determinantes. Antes decía que iba a ser un poco malo, me alegro que no me haya dejado ser malo entonces para poder ser ahora, porque está en la sala por nuestro amigo Santi Eraso, que además ha visto la función y que lo voy a interpelar directamente porque me gustaría saber, bueno, además he leído que has escrito cosas en redes también, y ya que estás aquí, Santi, pues bueno, pues me encantaría por lo menos, no sé, que nos cuentes algo como si estuvieras aquí sentado. Yo ahora te dejaría mi silla y podrías hablarnos un poco. Bueno, que también otros partes que han dicho que lo dijeron antes, pero me pasa un poco por el tiempo presente, que también sé que lo vivo, pero que me escapa, ¿no? Entonces, la verdad, sé que existe, pero siempre que me escapa, siempre es contingente, ¿no? Y curiosamente, bueno, me pasa lo mismo con la realidad, que tampoco sé exactamente muy bien si es una ficción lo que estoy percibiendo o realmente es algo que tengo. En este lugar, en esta obra de teatro, por ejemplo, en este trabajo que habéis hecho conjunto, que me ha parecido que lo habéis resuelto estupendamente, incluso, bueno, tampoco le voy a perdonar al caizano que después de leer La voz del fakir piense que la vida de Imanol era lo que me ha contado él, y así que no, pero por eso digo que en la realidad tampoco sé hasta dónde uno puede conjugar con esta historia, ¿no? Pero en este caso me sorprendió, sabiendo que hacéis no había escrito nunca teatro, que efectivamente lo habéis resuelto bastante, bueno, muy bien, ¿no? Bueno, siempre con la eficacia con la que tú efectivamente abordas los textos y escénicamente los resuelves, que lo haces siempre con notable para arriba, o casi siempre me ha parecido a mí esa sensación. También es cierto que otro tema es la cuestión de la objetividad, que yo siempre digo que es una objetividad, siempre es afectiva, y que por lo tanto es subjetividad, y que es difícil decirle a un amigo, joder, qué malo eres, qué mal lo has hecho. Bueno, aunque a veces se hace, ¿no? Pero generalmente uno tiende a amar, tiende a querer, tiende a sentirse cómplice, ¿no? con las personas que quiere, y en lugar que quiero, pues no sé si hay objetividad en estas palabras, pero sí que tengo que decir que cuando digo que no hay presente, a mí me cuesta, a mí lo que se me hace muy presente siempre es el pasado, ¿no? Siempre es, eso sí que es verdad, porque ya del futuro no quiero ni saber, porque no sé a qué página gris vamos a pasar después de esta novela negra que estamos escribiendo entre todos, que creo que va a ser gris seguro. Pero sí que se me hace, el pasado siempre sí que es verdad que me viene siempre, ¿no? Y para mí si hay algo que realmente con lo que me tengo que reconciliar siempre y con la verdad, siempre es porque tengo que estar pensando en el pasado, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos así? ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos ha pasado para llegar a este lugar, ¿no? Y en este caso, en esta historia que habéis contado juntos, pues aparecen todas las grandes contradicciones que varias generaciones hemos padecido y sufrido, ¿no? En un contexto muy determinado, ¿no? En Euskadi y en España, y todas las contradicciones e incluso la imposibilidad de poder ver y poder saber qué había pasado, cuándo ocurrió, porque ahora es fácil. O sea, ahora es mucho más fácil saber lo que pasó, porque se han desvelado cosas, porque la historia nos ha traído a bofetadas la realidad, nos ha descubierto la verdad a bofetadas, pero en aquel momento
en fin, la truculencia, digamos, un poco de los medios de comunicación, la imposición que el Estado, cuando dice la consejera de Cultura, bueno, tenemos que dejar que el Poder Judicial hable, ¿no? Tenemos que dejar que la imposibilidad de saber dónde estaba la verdad, incluso con amigos, ¿no? Porque Marcelo era amigo mío, sigue siendo, es amigo mío, quiero decir, y discutimos 1000 veces sobre el terror de ETA y sobre, desde mi punto de vista, pues, el desastre que supuso ETA para todos nosotros, ¿no? y que había mucho que hablar. Y sin embargo, en aquellos momentos, cuando ocurrió todo aquello, ¿qué habrá? ¿Qué será? ¿No? Detrás de todo esto, ¿qué hay? ¿No? Es decir, no poder saber te coloca en un lugar en el que te conviertes en un muñeco, prácticamente, en un ciudadano que no tiene capacidad para poder responder con autoridad, a no ser que sea una autoridad ideológica o te manifiestes apoyando una causa determinada, sabiendo que te puedes equivocar o acertar plenamente en la elección que has hecho, ¿no? Yo ni siquiera sé si asistí a la manifestación de Buncaría. Lo he estado pensando, esta cosa de la ficción y la realidad, ¿no? A veces uno cuenta su vida, yo por supuesto, toda mi vida, vamos, puro truco, vamos, o sea, yo estoy seguro que mi vida, todo lo que yo cuento de mi vida es una mentira como un pino, vamos, o sea, una mentira, quiero decir, una ficción, una recreación, digamos, ¿no? Una relectura permanente. Ni siquiera sé si estuve en aquella manifestación, porque seguramente entonces, por la posición en la que yo me podía encontrar, porque no me encontraba cerca de las posiciones de la izquierda abertzale, ni de lejos de ETA, muchísimo menos, ¿no? Ni siquiera, en fin, de los más moderados de la izquierda abertzale, pero sin embargo había alguna verdad que se me escapaba. Yo no tenía posibilidad de saber cuál era la verdad si no fuese a través de la subjetividad que me decía Marcelo que había sido torturado. Claro, yo a Marcelo le creía, porque era mi amigo. O sea, en fin, estaba afectado por esa subjetividad amorosa, ¿no? Y sin embargo discutía con él sobre otras muchas razones. Entonces siempre hay algo que el pasado nos devuelve, la posibilidad de saber la verdad. Eso sí que para mí me parece que es relevante, porque en el presente la verdad es complicada, es muy complicada de situar definitivamente, a ser que sea contundente, ¿no? O sea, de verdad evidente. Pero bueno, a mí la obra, vuestro trabajo, me ha vuelto a ponerme en el presente, ¿no? Me ha vuelto a poner en el presente, que está lleno, que está absolutamente repleto de pasado y de 1000 posibilidades para que podamos ser mejor, para que este Estado funcione mejor, para que esta democracia sea mejor, para que los cuerpos de seguridad cumplan con la ley, para que respeten los derechos humanos, para que tengamos una sociedad más tolerante con la diversidad, con la palabra, con la posibilidad de que cada uno hable como quiera, donde quiera y de lo que quiera, en Afgano, en un taxi o en un avión o en la calle, ¿no? Entonces sí que me ha colocado frente a esa posibilidad, ¿no? Es decir, y es la posibilidad que el arte te da, que la creación también te regala, es decir, te permite abrir puertas, ¿no? Volver a hacerte preguntas, ¿no? Y sobre todo si están además llenas de emociones formales, ¿no? Porque hay momentos en la obra pues, donde se le rompe el corazón, en cierto sentido, en el sentido, digamos, más, incluso si quieres, cursi de la palabra, que a veces nos alejamos de lo cursi porque nos parece que es un poco hit, pero a mí se me rompe el corazón. Y si estoy con mi hija al lado, que tiene 16 años, que es sevillana, que ahora es madrileña, y está como un poco alejada de la cosa esta de los vascos, pues cuando ella sale emocionada, pensando que yo he vivido esa historia y que Marcelo estaba ahí al lado, y me dice, es Marcelo, Carmelo, es Marcelo. Cuando ves que efectivamente esa vida presente, esa verdad que siempre se te escapa, también está en el cuerpo de tu hija, que está a tu lado en la butaca, y dices, bueno, pues el arte también bien. Bueno, tiene un blog también es muy interesante que le sigáis, también escribe. No sé si queréis que preguntemos algo más. ¿Siempre has pensado en teatro? Trabajo básicamente en teatro, pero también he dirigido mucha tele y alguna película y tal. Es verdad que aquí nos pasó una cosa curiosa. Yo, a la vez que, bueno, ya digo que siempre hay una cosa que con Santi, si no lo había pensado tan bien como él,
pero siempre he pensado, sí que supe desde el principio que cuando yo quería hablar de eso no podía ser inmediatamente, que quería que pasaran unos años y tener una mirada mucho más sosegada, no solo para saber indagar los datos reales, que sigue habiendo muchos, bueno, ya he visto en el documental que muchos de los implicados directamente casi nadie ha querido hablar, sobre todo del PP, etc. ¿no? Es decir, que todavía yo creo que quedarán muchas cosas que se entenderán, pero creo que tener una mirada sosegada es importante y siempre quise escribir, o sea, hablar de esto hubiera unos años después. A la vez que planteé a Kais que empezara, que pensáramos en la posibilidad de articular un texto que fuera un poco más allá, pero que hablara de esto, sí que planteamos en ETV la posibilidad de hacer una miniserie de 4 capítulos que se estructuraba, era la llegada de una periodista joven al periódico, esto de alguna manera se comparte y eran 4 capítulos en los que se veía en paralelo la situación del periódico a través de los ojos de esta periodista nueva y en paralelo cómo se cocinaba el cierre judicial y policial sin que unos, mientras en la sede ignoraban lo que estaba cocinando, que es el ABC de la tensión dramática. Con ETV les interesó mucho el proyecto, pero luego formalmente no nos entendimos en cuestiones formales porque nosotros queríamos trabajar con pasos del tiempo hacia adelante, es decir, queríamos que los hechos que ya sabíamos no se contaran en flashbacks, sino al contrario, sino que se contaran, no sé cómo se dice el término en inglés, flash forward. Flash forward. Sí, pues esto. Nosotros, la sugerencia dramática narrativa que les planteábamos a ETV les parecía que era muy complicada. Como siempre piensan que los espectadores son justitos, pues no nos entendimos y el proyecto se cayó. Como les daba mucha pena, nos plantearon la posibilidad de que por qué no abordáramos un documental. Y yo les dije, mi relación, por ejemplo, con el idioma, yo entiendo euskera y puedo hablar, no le digo a nadie que hable castellano, pero no soy un euskaldun o no tengo soltura para hablar. Yo me sentía capaz de hacer una ficción, porque he hecho muchas, he dirigido mucho en euskera, pero no me siento con la autoridad de ir, y menos en un contexto como Egunkaria, a entrevistar a gente como Torrealdai, que desgraciadamente murió, en el confinamiento no nos dejó hacer la entrevista, y cuando se acabó el confinamiento pues murió. Por eso decidimos toda esa, cuando sale Juan Mari en el tiempo más presente, pues hay todas esas animaciones que habéis visto y tal, ¿no? El caso es que cuando supe que Samara Belte, que es una periodista muy interesante, y Josu Martínez, que es un documentalista y también periodista que ha trabajado con nosotros, estaban en disposición, pues le dije a ETV que sí. Pero al principio el planteamiento era hacer 2 ficciones, una en teatro y otra en televisión. Pero el proyecto se quedó ahí. Ahora hay quien nos está instigando un poco a que llevemos el texto de Arcais a película. Pero estamos así en las primeras... Yo me alegro especialmente de que sea una función teatral por un motivo, que es yo lo he vivido en primera persona y para mí ha sido un privilegio, ¿no? Esto de que siempre se dice, la catarsis del teatro y lo frágil que es el teatro, ¿no? Esto lo dice mucho Fernando, y es verdad, ¿no? Hay tantas cosas que pueden fallar, desde la memoria de un actor hasta cualquier eventualidad técnica, o que entre 11 actores no todos tienen el mejor día cada día, y cuando las cosas salen bien, ¿no? A pesar de esa fragilidad, creo que el teatro es verdad que siempre tiene una fuerza especial. Y en este caso, es verdad que hay unas escenas bastante duras, ¿no? De escenas crudas de interrogatorios y torturas. Es verdad que estas escenas difícilmente hubiesen sido tan pertinentes en una película o en una novela. O sea, me resulta difícil encontrar el equivalente a eso en clave cinematográfica o en clave novelesca, ¿no? O sea, hay momentos en los que dices, aquí la pertinencia es novelesca y aquí la pertinencia es audiovisual, y en esta otra historia o en esta otra escena es más pertinente la encarnación dramática sobre el escenario, ¿no? Y creo que en esta obra, y eso es en gran parte, por supuesto, un mérito del elenco y de Fernando, creo que sí hay estos momentos de
bueno, de catarsis, ¿no? Del hecho de que en un interrogatorio en Vitoria, y además en pleno confinamiento, pues bueno, en una escena en la que uno de los interrogados es obligado a beber de un botellín de plástico, ¿no? Cuando ese botellín vuela al patio de butacas, esto difícilmente, la cara de susto de la señora Cardada de la tercera fila, pues claro, esto para mí es algo que guardaré en mi memoria para siempre, ¿no? Bueno, si me permitís también frivolizar un poco con estas escenas duras de por sí. Nuestro oficio es muy vulnerable, el teatro es de las cosas más fáciles. Es verdad que la calidad de la emoción cuando aparece, cuando aparece el duende, da igual que hablemos de emoción o de tal, la calidad de esas relaciones es extraordinaria, aunque es verdad que es muy frágil y muy difícil. Yo siempre digo que lo más interesante que he visto siempre en teatro hecho es que está en ese filo entre lo sublime y lo patético, que a veces es un filo, es el sitio más interesante y es el sitio más complicado también, ¿no? Donde siempre hay una parte de riesgo que correr, porque si no, no trasciende, y a la vez es el mismo riesgo que puede hacer que aquello pierda tiempo. Además, yo creo que por lo que estáis contando, la fisicidad del teatro, además en esta época también de tanta pantalla, y es muy pertinente. O sea, es una obra muy física y el teatro también es un espectáculo muy físico que además yo creo que implica un compromiso del público con lo que está sucediendo sobre el escenario, que es mucho mayor que cuando estás viendo una película, cuando estás viendo la tele, que te desconectas y da igual. Aquí una persona se levanta y tiene que hacer un esfuerzo porque sabe que tú le estás viendo. Es como un acto con todas las salvedades, de violencia. O sea, es una cosa como incómoda y tal. Y creo que ese tipo de relación está muy bien para la historia que habéis querido contar. Que lo pertinente es hacerlo en teatro. Yo no sé si lo veo tanto en cine. Y esa pelota que va para acá. No, a ver, cuando se hace, bueno, yo unas propuestas he hecho, que me ha pasado, pude hacer El hijo de la acordeonista en teatro y luego se hizo la película, y bueno, a ver, son gramáticas diferentes, yo creo que no son incompatibles, de cada lenguaje. Que decir, si un día hiciéramos esta película, que no sé si la cosa llegará, pasarán cosas que la función no pasa, y al revés. Recogiendo esa pelota que lanzar en la obra, quería preguntarle a Taich cómo se trabaja, por un lado, con personas para construirlas como personajes, ¿no? Con las que se mantiene un trato, que se conoce, y por otro lado, y con material tan sensible. Y por otro lado, para construir pues, a la figura del verdugo, ¿no? A los guardias civiles, a la jueza, que como habías hecho como otro trabajo de investigación de algo que está alejado de tu entorno, ¿no? De algo que es cercano. Y luego preguntar por curiosidad si la parte de la guitarra que le da tanto dinamismo y ritmo a la representación, si también tiene como un cierto guiño a todas estas etiquetas que se pusieron de rock vasco, de Nasty Sound, aunque no digo tanto en el estilo, sino como un juego con esa realidad, ¿no? Bueno, gracias a ti. Lo de la guitarra ya lo explicará Fernando porque fue su aportación. Yo creo que le da cierto, y un hilo ya casi sin que sea el coro griego, pero bueno, creo que sí, hay momentos en los que acompaña a los personajes, otros en los que ayuda a las transiciones, nos va llevando un poco a través de esta travesía, ¿no? En cuanto a cómo afrontar el hecho de que los protagonistas estén basados en gente que conozco y que además es próxima y cercana, probablemente con bastante osadía por mi parte, inevitablemente. Y creo que sin juzgar a ningún personaje, a ninguna persona, pero tratando de iluminarles de una forma, ¿no? Esto que decía Whitman, creo, no juzgues, sino ilumina de la forma en la que el sol ilumina una casa desolada. Venía a decir algo así. Es entonces cuando
la verdad de la existencia podrá ser reconocible, más o menos, ¿no? Bueno, dicho mucho mejor por Whitman, perdón. Claro, creo que es importante partir de una base en la que hay algo, en este caso, en el caso de Marcello, que es el que más conozco, es importante aferrarte a algo que sabes que él te ha contado y que es importante para él, aferrarte a algo que tú has conocido de esta persona, de su comportamiento, de su personalidad. Puede ser algo anecdótico. Tú hablabas del cochecito de Fórmula 1, ¿no? Que a Marcello Tamendi le encanta la Fórmula 1, que es una rareza que otros nunca entenderemos, pero bueno, él siempre se empeñaba en que en euskera tenía que haber, quedaba igual un poco el fútbol o los otros deportes, pero tenía que haber crónicas de Fórmula 1 porque a él le gustaba personalmente y se empeñó y encontró a alguien que le hiciese las crónicas en euskera para la Fórmula 1. Entonces, bueno, cuando tienes una base de verdad que luego te permite cierta cintura y cierta libertad para desvariar y el mero hecho de cambiar Marcello por Carmelo y que suene igual y que la gente que vaya al teatro en el País Vasco lo reconozca inmediatamente, pero que para mí es suficiente también para asumir que es un personaje. Es un personaje. Entonces, a partir de ahí me permito la deformación, la ficción y esa libertad la que me motiva también, ¿no? O sea, me motiva la responsabilidad que siento porque es una historia real y porque es una persona a la que conozco, pero también me motiva el hecho de poder actuar con cierta libertad y es donde yo más cómodo me siento, ¿no? Tampoco hay un afán totalizador del relato, ¿no? Que no hemos hablado sobre esto, pero claro, en el País Vasco es que se habla hasta la saciedad del relato con mayúsculas y cómo vamos a contar el relato compartido y todo eso que es bastante cansino y que no son horas. Pero me da la sensación de que a veces a los escritores se nos pide demasiado y que nosotros entramos al trapo, en el sentido de nuestra labor por fijar y consensuar un relato. Bueno, para eso están los parlamentos, las comisiones de paz, la ONU, etc., ¿no? Yo soy un humilde novelista, ¿no? Entonces, en ningún momento en las historias que trato, ya sea La Sazabala, Twist o la historia de Imanol o en una historia sobre el cierre de Egunkaria, en ningún momento pretendo ser ecuánime, objetivo, ni contar. Precisamente por eso estoy haciendo ficción, ¿no? Para poder no serlo, ¿no? Esto no significa que trate a unos personajes y los juzgue o los tache con un color o los ridiculice y otros sean de una luminosidad máxima, ¿no? No. O sea, trato siempre de iluminarlos desde diferentes ángulos. Ahora, es innegable que cuando yo cuento el cierre de Egunkaria me voy a centrar muchísimo más en los papeles de los periodistas, que son aquí los que sufrieron, y me voy a tomar muchísimas más molestias en entrevistarme con ellos y en escuchar sus versiones que en ahondar en las versiones que ya el Estado, con todo su aparato represor, se ha ocupado muy mucho de transmitir y de difundir y de que la gente aún hoy las recuerde muchísimo más que la versión absolutoria, ¿no? Que es lo que decía Juan Mario Torralday al final, aunque absuelto. Pero todo ese mal trago, toda esa historia, todos esos titulares con mayúsculas, eso no te los quita nadie. Y la repercusión de la sentencia absolutoria al cabo de tantos años fue muchísimo más pequeña, fue simbólica, fue casi inexistente en el caso de los medios masivos, ¿no? Entonces cuando dice Yoldi, creo que es, ¿no? Cuando dice, no, es que el periodismo es así de cruel. Bueno, no es el periodismo el que es así de cruel, eso es otra cosa, ¿no? Es
cierto tipo de historia oficial y de aparato hegemónico, etcétera, 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 lo que es así de cruel, ¿no? Y nosotros como novelistas pues podemos aportar un resquicio muy pequeñito de luz y una parte muy pequeñita del mosaico, ¿no? Pero es verdad que al final luego te invitan a eventos o a foros en los que se discute sobre el relato, la convivencia, la paz, la tal. Y bueno, quizá nosotros pecamos de osadía también ahí y de participar demasiado o de arrogarnos un papel como escritores de ficción que quizá tampoco nos corresponde. Parece que se exige continuamente una frase también hecha, que es como esa labor civilizadora, ¿no? Añadida a yo me preguntaba siempre después de la sentencia todas aquellas voces que abucheaban a Fermín Muguruza, ¿dónde estarían o qué pensarían, ¿no? Seguramente, pues nada, pasó por sus vidas sin ninguna trascendencia, ¿no? Pero decías la guitarra para cerrar. Un chiste, un poco de forma al final, pero aparte, por cierto, que hay un género literario que dice esto es un chiste. Pero el asunto de los nombres, con Melo y con Torre, muy brillante, pero también es verdad que se fue enamorado con Torre. Curiosamente es el único nombre real de la obra de teatro. La realidad siempre supera la ficción, está clarísimo. Bueno, pues con la guitarra simplemente, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con música en directo. No lo he podido hacer en todos los montajes que he hecho, pero bueno, en muchísimos. Y además me gusta trabajar con música en directo, pero me gusta trabajar desde el principio. O sea, me gusta que desde la primera lectura, si hay una guitarra, si hay un piano, si hay un cello, si hay un tarlo, si hay 3 instrumentos, estén un poco indagando en los silencios, anticipando lo que va a venir, lo que estaría pensando, tal, a crear un poco un subtexto musical. Entonces pensé que la pulsión, dice, ¿qué instrumento en esta función? Y me parece un instrumento que tuviera la pulsión, que pudiera montar la pulsión de momentos muy, muy dramáticos, muy violentos, o acompañar también casi como acariciar como una balada, momentos más delicados. Pues pensé que una guitarra eléctrica tenía un poco los dos componentes. Y además me apareció en el horizonte, me acordé que la escenógrafa, que es Encarna Jiménez, que es su trabajo habitual, tenía una vida pasada como instrumentista en Fangoria, tocando la guitarra. Y entonces les dije, Encarna, quiero tener una guitarra en directo, ¿por qué no la haces tú? Ya que vas a estar... y bueno, pues fue así. O sea, que esa fue... Pero guitarra eléctrica... igual la primera vez te la metes de esa manera, ¿no? Porque... Sí, no, he trabajado con batería, he trabajado mucho con piano, he trabajado con un acordeón, con chelos, con violines, con tal, pero guitarra eléctrica creo que no la he tenido nunca, ¿no? Con guitarra acústica sí, con Ángel Urzu, que es un grandísimo músico, pero bueno, pues esta me pedía un poco algo más rockero, no por asociación con el rock vasco y tal, pero vete a saber, los procesos de identificación que llevamos dentro igual los llevamos incorporados y tampoco son muy conscientes, ¿no? Pues, oye, pues muchísimas gracias y quiero acabar dando las gracias también al CDN y a los teatros que han participado en esta producción, que también han tenido su parte de osadía y de valentía. Y nada, pues que muchas gracias y ojalá podáis ver la función que no la habéis visto. Y desde luego, muchísimas gracias a Marta y a Arcais, porque para mí ha sido un lujo de esos que te regala el oficio de vez en cuando, pues este encuentro con todos. Gracias.